Bienvenidos a mi blog Opiniones Calidad de Exportación. Bueno, en esta ocasión tendré que hacer acápite de que el puntero aclarador que nos ha acompañado en tantas ediciones ha pasado a mejor vida por haber sido víctima de una pérdida. No haré más detalles. Aquí tenemos un reemplazo, otro puntero aclarador de suplente, pero que igual cumplirá el cometido de informar y enfatizar la información y la opinión. Espero que estén bien. En esta ocasión voy a tratar un tema que había quedado pendiente y que de forma somera lo intentaré analizar, ya que ha causado una gran conmoción, un revuelo en las opiniones en el Ecuador. La famosa Ley de Comunicación, aprobada por la Asamblea Nacional, ratificada por el Presidente de la República y publicada en el Registro Oficial ya en este año 2013. Un mandato imperativo que estaba en la Constitución de 2008, que se decía que se tenía que aprobar una ley de comunicación, que no se la aprobó por parte de la Asamblea Nacional en el tiempo oportuno, hubo una omisión, una mora legislativa, incluso en la consulta popular que hubo en mayo de 2011 que se hizo un análisis, fue por esa ineficacia de la Asamblea que el pueblo ratificó su decisión de aprobar una ley de comunicación y de crear un consejo de regulación de medios. Con esta base, más los principios que están en la Constitución de la República, fue que en el año 2013, más de 2 años luego de la consulta popular, se aprobó finalmente la ley de comunicación. Que hubo el pacto político, que panchan así, que no, que la oposición, que vamos a ver el, el acuerdo, que luego pasó a Betty Carrillo, luego fue Mauro Andino, que se decía que se iba a regular el internet, que no, que sí, que el linchamiento mediático, que infracciones penales. Finalmente se aprobó un cuerpo, bueno, un poco extenso, la verdad, de disposiciones transitorias, generales y 127 artículos, parece que son, que tratan de regular el accionar de la comunicación, tanto en la cuestión periodística, en el ejercicio de los comunicadores, en la administración, en la regulación de contenidos y en las frecuencias adjudicadas. 119 artículos. Entonces vamos a ver el marco. La Constitución ecuatoriana del año 2008 garantiza con, entre catálogo de derechos, derecho a la comunicación. A partir del artículo número 17 tenemos lo que es el derecho a la comunicación social. Luego, entre otros derechos, está el derecho a la rectificación, al acceso a la información veraz y oportuna, a que no se afecten derechos con el pretexto de comunicar. Y vamos al contexto. ¿Por qué se ha causado tanto revuelo esta ley de comunicación? No me voy a extender en un análisis jurídico de artículo por artículo. Quiero más bien ubicarlo dentro del contexto social, comunicacional, político y algo jurídico. Y de ahí ciertos puntos importantes verlos en el análisis. Bueno, Rafael Correa, presidente que asumió el poder luego de las elecciones desde el año 2007, en la campaña presidencial, es verdad, tuvo ciertos aliados entre los medios de comunicación, por ejemplo, Ecoavisa, Carlos Vera, y tuvo en contra otros medios, por ejemplo, Jorge Ortiz o los Isaías. Miren que finalmente uno de los puntales de la gestión de Rafael Correa ha sido una dialéctica
contra los llamados medios de comunicación libres e independientes, o como él los denomina, la prensa corrupta, que según cierta identificación son Ecuavisa, Teleamazonas, tenemos también Radio Morena, Diario El Universo, Diario El Comercio, Diario La Hora, Diario Hoy, Revista Vanguardia, periodistas como Jorge Ortiz, Carlos Vera, también el otro Pachano, José Hernández, Mantilla y tantos otros que han aparecido. Entonces, en esta dialéctica surte un golpe de efecto la aparición de los llamados medios públicos. Porque antes de esto, el gobierno tenía, el Estado ecuatoriano tenía su radio pública, pero ahora ha aumentado el número de medios de comunicación del Estado, no del gobierno. Tenemos a Ecuador TV, que fue por iniciativa pública de canal público, que hay en muchos países como Televisión Española o la BBC. También lo que es Diario El Telégrafo, que fue que era bajo la administración de la AGD, Agencia de Garantía de Depósitos, luego de que había pertenecido a Fernando Aspiazo. La creación del diario Pepe el Verdadero, la agencia de noticias Andes, el ciudadano.gov y los canales incautados al grupo empresarial Isaías, ex dueños de Filambanco. Bueno, pero esa es otra cuestión, que si fue legítimo o no por medio del mandato de la Asamblea Nacional Constituyente la incautación de estos medios, TC Televisión, Gamavisión, ahora Gama TV, Cablevisión, que es CN3 y CN7, que es Super K800, Carrusel, esa es otra cuestión. Y que ahora se han convertido en canales de administración de la agencia del fideicomiso, nomás impunidad, ex AGD, pero que hilando fino, podría decirse que son canales afines a la opinión del gobierno nacional. Entonces tenemos que bajo este contexto de polarización, en que incluso hubo el famoso caso del juicio que entabló por injurias que entabló Rafael Correa contra Emilio Palacio, y como autores coadyuvantes el diario El Universo y sus directivos, los hermanos Pérez, que ese análisis jurídico sí está en otro de mis videos. En ese estado de polaridad, el supuesto cierre de revista Vanguardia, que luego se reflejó que fue por culpa de falta de liquidez, más no por presiones de libertad de expresión, la campaña no más mordaza que estaban, sí, con los papelazos, y las constantes sabatinas en que salía prensa corrupta, mentirosos, la canallada de la semana, la tibanada de la semana, eh, por respeto a la lógica, que incluso salían estos señores, don Eleuterio de Radio Pública, que incluso se les hizo críticas. En ese aspecto de polarización se discutió la ley de comunicación. Y entre dimes y diretes ya ha quedado por fin aprobada la ley de comunicación. El principal argumento en contra de la ley de comunicación era que era una ley mordaza. Y al ser una ley mordaza, se buscaba supuestamente coartar la libertad de expresión de todos los opositores al gobierno. Mientras que el argumento oficial, que era una ley justa y necesaria para acabar con los abusos de la prensa y de los propietarios de medios que eran oligopólicos. Bueno, en el contexto nacional es verdad porque, eh, por ejemplo, Banco Pichincha tenía conexiones con Teleamazonas, grupo empresarial que nos hablaba mal, y era la guerra contra
TC Televisión y Gamavisión, que eran del grupo Isaías del ex Filambanco. Y no cubrieron, algunos no cubrieron la crisis bancaria u otros aspectos que eran desfavorables. Y por cuestiones empresariales también, porque había un montón de grupos conectados empresarialmente. Entonces, también bajo este contexto hay que analizar. El principal argumento de los opositores a esta ley era que la mejor ley era la que no existía. Que el periodismo no debería de tener restricción alguna en su ejercicio. Y que al menos una responsabilidad ulterior y que cualquier otra regulación se convertiría en censura previa. Tesis contraria a la tesis del gobierno que decía que la comunicación era un derecho social. E incluso hay algunos quienes plantean que la comunicación sea un derecho en el cual el Estado sea el titular de los derechos. Entonces es un poco complicado y forzada esta teoría con la cual no estoy totalmente de acuerdo. La comunicación es un derecho fundamental de los individuos, más no del Estado como titular del mismo. La anterior ley de comunicación que existía en el Ecuador era una del año 1975, de la época de la dictadura militar, en que bajo esta ley sí habían ciertas causales que se ordenaron clausura de medios de comunicación, de periódicos, como lo cual ocurrió en la época de Febres Cordero y de Rodrigo Borja, que sí hubo clausura de medios, de radios y de periódicos por opiniones contrarias. Que hubo otros casos de injurias en que me parece que fue Rodrigo Fierro, columnista del Universo, que incluso tuvo un juicio de injurias en contra de Pérez Cordero y de Miguel Orellana también, y otras difamaciones también. Es verdad, la prensa ha tenido lo suyo. Pero ahora vamos a lo otro. Esta nueva ley de comunicación, entre los principales puntos, por ejemplo, se dice que no regula los contenidos en las redes sociales, en el Internet. Bueno, por ahí vamos bien, porque es otro aspecto que debería ocuparse de la legislación. El Internet, las redes sociales, aquí por donde les estoy transmitiendo a través de YouTube. Muchos consideran que es el último bastión de información libre e intercambio oportuno de información, pero también, al ser un aspecto virgen, que tiene ciertas regulaciones en algunos países, se da rienda suelta a la injuria, a la calumnia, al odio, a la destrucción y al bullying. O sea, el acoso sistemático. Que se la quería transmitir aquí en esta ley a través del famoso linchamiento mediático. Otro de los puntos importantes es la profesionalización de quienes trabajan en los medios de comunicación. Aquí teniendo también en el artículo, por ejemplo, aquí un punto, el que les decía de los contenidos sociales, de los contenidos de las redes sociales, del Internet. Teníamos el artículo 4 de la Ley de Comunicación que dice que no regula la información u opinión que de forma personal se emita a través del Internet. Siempre y cuando, si es que esta fuera injuriosa, se podrán seguir otras acciones civiles o penales independientes de esta Ley de Comunicación. Y aquí está, ¿ves? Titulares de los derechos de la Ley de Comunicación. Todos los ecuatorianos y extranjeros que residen en el territorio ecuatoriano. Y como los nacionales que nos piden aquí. Y al considerarse la comunicación como un derecho parte del buen vivir, me parece bien que se haya actualizado una ley a los nuevos parámetros del buen vivir, siempre y cuando también sigan las disposiciones de los tratados e instrumentos internacionales en cuanto a la materia de comunicación. Un punto que tenemos aquí, el artículo 7, información de relevancia pública o de interés general. No dejo su opinión, dice. La información que es de relevancia pública o de interés general es la que se difunde a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos o de interés general.
Los considerados entretenimientos que sean difundidos a través de medios de comunicación adquieren la condición de información de relevancia pública cuando se viola el derecho a la honra de las personas. Bueno, a algunos se podrá acusar de no difundir cierta noticia porque no se la considera de relevancia pública. Aquí entramos a un punto de discusión. Una noticia es noticia cuando se le da la cobertura adecuada. Por ejemplo, el Twitter es un gran ejemplo. Puede ser trending topic o noticia que Justin Bieber venga al Ecuador o que Justin Bieber le haya echado un escupitajo a una de sus fanáticas o que Kim Kardashian haya llamado a su hijo Northwest. Puede ser eso más relevante de noticia que, por ejemplo, la guerra civil existente en Malí, la masacre con armas químicas en Siria, el golpe de estado que hubo en Fiji, la rebelión de los monjes de Myanmar, o las inundaciones en cualquier rincón del mundo, o las protestas en Uzbekistán, o la falta de ciertos implementos de salud en algún hospital. Entonces este concepto de relevancia no me parece tan adecuado tener que regularlo porque al son del intercambio de información y lo que quiere oír la gente, cierta información es más apetecible o es más relevante. Por ejemplo, es más relevante, ejemplo, en el aspecto deportivo, informar que Perlaza y compañía se fueron de farra a decir que, por ejemplo, el Club Sport Patria ganó en la segunda categoría o que hubo medalla de oro ecuatoriana en canotaje o que hay un proyecto para que apoyar el béisbol porque en la liga de Miraflores no hay luz ni agua potable, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, en ese sentido no estoy tanto de acuerdo con que se regule o que se parametrice información de relevancia. Que muchas veces información privada la pueden hacer de relevancia a punta de darla en noticias, a punta de pasarla en todas las emisiones. Por ejemplo, pueden hacer el matrimonio este de Gabriela Pazmiño y Emilio Pino Argote lo hicieron noticias de relevancia nacional porque lo sacaban en todos los medios, lo cogían todo, cuando en realidad simplemente era un compromiso privado entre dos personas que trabajaban en medios de comunicación. Pero lo hicieron de relevancia. O por ejemplo, que decir que todo acto gubernamental es un acto de relevancia general o pública, tampoco así. Hay ciertos actos, por ejemplo, la campaña de Chevron, mano negra de Chevron. Bueno, eso es una información de relevancia. Pero informar que Correa se comió un encebollado frente al colegio San José La Salle en Guayaquil, eso es relevancia pública, de interés general. Que luego digan que no fue así. Entonces, bajo ese punto hay que verlo también. Y eso ya es una cuestión ya más del ámbito comunicacional que del ámbito de regulación jurídica. También me parece positivo la creación de códigos deontológicos, que cada medio tiene que manejarse bajo un código de ética interno que prohíba la censura previa, pero que también mantenga las cuestiones de ética en la información y buscar siempre la veracidad, más que el amarillismo o el rating o vender más periódicos. Y como les decía, una de las opiniones contrarias a esta ley de comunicación era la que se apoyaba en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hago recuerdo a la opinión consultiva que hizo el gobierno de Costa Rica sobre la colegiatura obligatoria de los periodistas, que se decía que solamente podían ejercer la comunicación social en Costa Rica quienes eran periodistas acreditados por el organismo competente y graduados en la Universidad Pública de Costa Rica, poniendo en el marco. Y entonces eso se considera una restricción porque ponderando la profesionalización de los agentes de la información versus el derecho a la información, hay una afectación. Además de que
en esta misma opinión, se veía a la libertad de expresión desde dos puntos de vista muy importantes. Primero, el derecho de toda persona a informar, investigar y expresar sus opiniones, pensamientos o noticias, siempre que no lesionen a terceros siendo injuriosas o que afecten a su dignidad. En un sentido. Y en el otro sentido, el derecho de toda persona a recibir información de cualquier persona. Porque, por ejemplo, si digo que alguien que no sea periodista no pueda dar una información o a través de una investigación, eh, a esa persona se le impide el derecho de poder informar. Y a la colectividad se le impide el derecho de recibir esta información que la puede tomar de una u otra forma. Entonces ese era básicamente el punto que hacía mención la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su opinión consultiva, en que esto era una restricción a la libertad de expresión e información, así como también en el ámbito de las injurias, que se consideraba la investigación de actos o presuntos actos de corrupción de las autoridades públicas como una afectación a la majestad de la autoridad pública que está en un lugar superior, y por tanto estas autoridades lo tipo que decían, me investigas, injuria. Que esto fue un caso de Amaco, de unos periodistas argentinos en contra del gobierno de Menem, de Amaco y otros, en que la Corte Interamericana, bueno, dio una opinión favorable a través de los periodistas, a través de la jurisprudencia, en que no es superior el funcionario público, la autoridad pública, por sobre el ejercicio de los periodistas. Estamos diciendo tampoco que los periodistas tienen licencia para injuriar o para atacar a cualquiera porque le caiga mal, sino que no por el ejercicio de su periodismo tengan que ser sujetos a presiones judiciales. Esto es otro punto respecto a esa libertad. Y también, por ejemplo, el caso de la última tentación de Cristo contra Chile, en que se decía de que solamente en ciertos casos se admitía una censura previa o una restricción a la libertad de expresión cuando afecte derechos de niños, niñas o adolescentes, grupos vulnerables, o que cause conmoción general afectando derechos de terceros, así. No tanto por la libertad religiosa aquí, que los católicos se sintieron ofendidos por esta película. Entonces, bajo ese punto de vista, pero alguno dirá, pero ¿por qué estás citando a la CID? Si la Relatoría de la Libertad de Expresión son financiados por los Estados Unidos, son financiados por la Sociedad Interamericana de Prensa, son unos vendidos oligarcas que sirven a la prensa corrupta. Sí, alguno dirá eso. Pero el Ecuador es suscriptor y ha ratificado estos instrumentos internacionales en que ha sido el criterio jurisprudencial hasta ahora y consultivo, en que no es absoluto el derecho a la libertad de prensa o a la libertad de expresión. Hay unas ciertas regulaciones, pero ciertas, limitadas, no excesivamente regulatorias, que puedan menoscabar este derecho. Y si el Ecuador no quiere hacer caso a esto, pues listo, o proponga reformas, uno, o que gane algún caso en la comisión, dos, o denuncie el tratado y cree otra organización. Pero mientras estamos con las reglas del juego, instrumentos internacionales y la Constitución de la República, hay que atenerse a ellos, incluyendo la ley de comunicación. Entonces, puedo observar que hay una tendencia legisladora excesivamente regulatoria de ciertos contenidos que pueden ser ambiguos, que no se han definido adecuadamente qué es información veraz, oportuna, relevancia nacional, que afecta a la dignidad, al honor, a derechos de terceros, eh, estas cuestiones de carácter nacional, estas cuestiones que pueden ser ambiguas o vagas, pueden dejar a la interpretación del órgano sancionador como es el Consejo de Regulación. Y cuando quedamos a criterios meramente subjetivos, podemos esperarnos cualquier cosa.
Y uno de los aspectos de los cuales quiero hacer, y esto también se relaciona con la obligación que en un plazo de 6 años todos los que trabajen en medios de comunicación sean periodistas profesionales, licenciados en comunicación social. La única excepción es para los que emitan programas de opinión o que emitan programas especializados. Por ejemplo, si es un programa de consulta legal, el presentador tiene que ser un abogado. O si es, por ejemplo, el programa del doctor Albuja, tiene que ser médico. O un programa de ejercicios, que sea algún entrenador, un trainer, un coach, un professional trainer, en una medida. Que sea un programa de cocina, que sea un chef profesional. Programa de opinión también, que es eso justamente, es un programa de opinión, no es un programa de información. Entonces, en este sentido, atañe la profesionalización para quienes son redactores, productores, libretistas, presentadores, reporteros, camarógrafos, los altos cargos ejecutivos, el director, el tramoyista, el BTR. Por eso digo, en ese sentido, para los medios de comunicación me parece adecuado esta imposición, para que no haya cualquier aparecido, cualquiera que llegue palanqueado. Eso es por un punto. Siempre que se respete el programa de opinión, que por ejemplo, aquí este es un programa de opinión, no tengo título de periodista profesional, tengo un título de abogado, y entonces por eso podrías estar opinando de estos menesteres. En ese sentido, sí me parece. Siempre que no se restrinja totalmente esa colegiatura obligatoria como era en Costa Rica. Aquí en Ecuador se ha dejado esta pequeña excepción. Me parece parcialmente aceptable. Ahora vamos a un punto que ha causado polémica. El llamado linchamiento mediático. Vamos a ver cómo define la ley este linchamiento mediático. Artículo 26. Linchamiento mediático. Queda prohibida la difusión de información que de manera directa o a través de terceros sea producida en forma concertada y publicada reiteradamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. Entre las medidas ante un linchamiento mediático puede ser la disculpa pública en el mismo segmento, en el mismo tiempo, en el mismo espacio. Publicar la disculpa en el medio, en el mismo espacio, haciendo la disculpa pública. Esto sin perjuicio de otras medidas que pueden hacer. Aquí tenemos también otra, que es sobre la equidad de la publicidad de los casos judiciales, que dice que en todos los casos que se aborde el tratamiento de hechos sometidos a investigación o procesamiento judicial, o sea, información sobre cómo va un juicio, están obligados a publicar en condiciones las versiones y argumentos de las partes involucradas. Tratamiento equitativo a las partes y que se expongan sus argumentos. Bien, a este punto vamos a hacer una mención. No hay un concepto adecuado de linchamiento mediático. Lo que está en el artículo 26 son las condiciones o la forma que se da para un linchamiento mediático. Yo consideraría que el linchamiento mediático es, bueno, el linchamiento del verbo linchar, o sea, un atentado concertado de un grupo de personas para afectar y destruir la credibilidad de otra a través de una campaña sistemática en los medios de comunicación. Y si vamos a un linchamiento mediático, creo que todos, en un sentido, hemos sido culpables de linchamiento mediático. Pero me dirán, ¿cómo? Pues si no tenemos prensa.
Momento. El ejemplo más claro, el fútbol. Reinaldo Rueda y Juan Carlos Paredes, pero como lo dije en otro video anterior, no son santos de mi devoción. Pero cuando decían, ya lárgate Rueda, vete Rueda, no te queremos más Rueda, Paredes lárgate, Paredes no juegues en Barcelona, Paredes eres una bestia, Paredes eres un N bruto, Paredes eres como la ver y pocos insultos más. A través de los aficionados en las redes sociales o en las entrevistas o en las llamadas en los programas de televisión y los periodistas deportivos que por medios impresos, columnistas, radio, televisión, internet hacían una campaña sistemática, Juan Carlos Paredes o Reinaldo Rueda habrían podido acudir y decir soy culpable de un linchamiento mediático porque quieren que no juegue en Barcelona o quieren que no esté en la selección ecuatoriana. Cuando Ener Valencia falló el penal, cuando Chucho Benítez se comía los goles, cuando Marlon de Jesús le decían Malón de Jesús. Todos estos casos han sido, podrían ser susceptibles de linchamiento mediático. Yo he sido mea culpa en algunas veces, pero es que son malos pues, jugadores, pues. Se comen los goles, porque ¿qué quieres que haga? Uno como aficionado insulta, pues. Uno como aficionado dice... Sí, pues. Otra cuestión era que se hubiera asociado toda la prensa con el objetivo de hacer daño y decir ya lárgate Rueda, lárgate Paredes, lárgate Chiriboga, lárgate Neme, lárgate Maruri, esa es otra, fuera Maruri, fuera Pleitas. O sea, comprendo el sentir, bueno, muchas veces no es en contra de la persona, muchas veces con tal de que se vaya del equipo o que mejore su nivel, uno está contento y se hacen las críticas. Pero hay algunos que ya se van al plano personal. Y aquí un ejemplo claro de lo que fue un linchamiento mediático y que quedó impune. Si ustedes recordarán, el jugador de fútbol Joao Rojas llegó aquí al Ecuador luego del Morelia. Fue a una fiesta con unos amigos y unas amigas. Llevaron unas amigas ahí de la isla. Bueno, para los que no sepan, la Isla del Tesoro es un nightclub de Guayaquil. Llevaron una de estas amiguitas de la isla, las que bailan en el tubo. Estuvieron de ahí detrás, que no, que sí, que esto. Al siguiente día, la señorita aparece con el ojo morado y con algunos moretones. Pone una denuncia en la fiscalía y acusa a Joao Rojas de haberle pegado un plomazo, o sea, un puñete, haberla agredido, haberla hecho caer de las escaleras. Entonces, ¿qué pasó? Claro, pues noticia en los medios de comunicación. Futbolista Joao Rojas acusado de haberle pegado a alguna mujer. En los noticieros deportivos, ahí está, pues Joao Rojas en vez de estar borracho y pegándole a las mujeres debería estar concentrado. Y los noticieros de farándula. ¿Qué carajos tienen que hacer los noticieros de farándula en relajo? Asusaron el fuego, pusieron más canela por dar rating, que entrevistaron a Joao, que al abogado de Joao, que al fiscal que llevaba el caso, que a la afectada, que a la amiga de la afectada, que al chulo de la afectada, que a la mamá de la afectada, que a la abuelita de la afectada. Muchos que tienen un app de información anticiparon y dijeron Joao Rojas es culpable, es un lo otro, es un pegador de mujeres, debería ser persona no grata, no debería ser convocado, debería largarse del país. No había sentencia condenatoria que dijera que Joao Rojas era culpable de haberle pegado a esa mujer. Y a todos lo acusaron. Prensa deportiva, prensa noticiosa, prensa de crónica roja, prensa de farándula. Luego de muchos meses de dilatación, ¿qué pasó? Joao Rojas sobreseído, inocente. No se logró demostrar que él le pegó el plomazo. ¿Qué había sido? Que esta chica borracha se había caído de las escaleras. Supuestamente. Luego vino el chulo o el protector. Pegó. Y luego para ver cómo sacar plata, hicieron todo esto. Y yo pregunto, prohibido olvidar,
¿Hubo alguna disculpa pública en el mismo espacio, en el mismo lugar y la misma frecuencia de los noticieros de deporte, de farándula, de crónica roja y de noticias respecto a Joao Rojas sobreseído? Ojo, y estando vigente la Constitución de la República. Caray. Y ojo, no es que soy aquí defensor de Joao Rojas, ni que soy defensor de la vida alegre, ni que coja mujeres de la isla. No, no, no. Es un simple ejemplo de lo que sí podría considerarse linchamiento mediático. Ah, y sobre el otro artículo, sobre la equidad en el trato judicial, siempre sacan, también es error muchas veces del Ministerio del Interior y estos eh, noticieros de crónica roja, en que detienen a algunos delincuentes, muestran ahí con la camiseta naranja, igual camiseta, y luego los que hacen los comentarios, luego de estos programas de crónica roja, ya los declaran culpables. Mediáticamente es lo que se llama la justicia mediática. Ya son declarados culpables. Me decía, ojalá que se pudre en la cárcel, que le den 20 años, ojo prohibido olvidar. Pero ¿qué pasa si lo cogieron por error a uno de esos? ¿Cuántas veces ustedes han visto en las noticias que dicen, bueno, se detuvo por error a fulano de tal? De los 5 que se detuvo la última vez que lo sacamos en primera plana, uno de ellos no fue. Pedimos disculpas públicas y es una persona inocente, sobreseída. ¿Cuántas veces? Y ya uno queda etiquetado. Como que, ese fue el que salió en carne propia. Ese fue el que salió en el programa de Gavilanes. Ese fue el que salió en EQ 911. Y muchas veces ni siquiera fue culpable. Ojo, no estoy defendiendo a los delincuentes tampoco, pero en muchos casos que se han dado gente inocente que ya les han dado duro con la justicia mediática. O algún juicio connotado que se ha seguido el proceso, que finalmente no se logra probar su culpabilidad y es inocente. Y no hay el mismo grado de disculpas. Eso es la justicia mediática. Eso es lo que se intenta corregir. Entonces, bajo ese punto, ojo, siempre que no sea utilizado políticamente, ni a favor de unos, ni en contra de otros, me parece positivo por los ejemplos que he dado la institucionalización del linchamiento mediático como una sanción a los que irresponsablemente ejercen la comunicación social en ese sentido, dejando aparte al agraviado ejercer sus acciones civiles o penales, daños y perjuicios o injurias. Bueno, aquí es otra opinión que tengo sobre la despenalización del injurio, pasarla a una cuestión meramente civil. Entonces, bajo ese sentido me parece adecuada el linchamiento mediático y el caso de el seguimiento en la actividad judicial, porque siempre hay que decir presunto afectado, presunto delincuente, presunto infractor. Y aquí vamos a otro concepto, el que ha causado más polémica, el Consejo de Regulación. A mi parecer, la composición del Consejo de Regulación tuvo que haber sido un poco más equitativa, porque su composición es la siguiente, que tiene un representante de la función ejecutiva, tiene un representante de la Defensoría del Pueblo, tiene un representante de los gobiernos autónomos descentralizados, son 5 representantes. Estos, este Consejo de Regulación es el que conocerá las sanciones administrativas y es el que regulará los contenidos. Regulará los contenidos. Y la clasificación de contenido A, B, C, D me parece adecuado. Bueno, muchos dirán, por ejemplo, inicio de espacio publicitario, fin del espacio promocional y publicitario. Bueno, para
que mucha gente puede creer de que es un spot publicitario, que es parte del programa, hay que saber diferenciar. Bueno, en ese sentido diríamos, fastidio un poco, pero bueno, está bien. Decíamos, un integrante, artículo 48, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Un integrante de la función ejecutiva, un integrante de los Consejos Nacionales de Igualdad. Consejo Nacional de Igualdad es un organismo previsto por la Constitución como parte de la función ejecutiva para garantizar el ejercicio de los derechos. Hasta ahora ha existido estos consejos de igualdad. Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que algunos dicen que es afín al gobierno, de los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, por ejemplo, y el Defensor del Pueblo. Yo creo que tuvo que haberse incluido, por ejemplo, un miembro de las facultades, por ejemplo, de las facultades de comunicación social, y un representante de los trabajadores de los medios de comunicación. Para que sean 7 miembros. Ya, 7 miembros. En ese sentido. Entonces, este consejo que tiene sus atribuciones, regular el acceso a la información, la clasificación de los contenidos, la variedad de programas, los informes para la adjudicación de frecuencias, deberían de tomar nota sobre algunos programas que lamentablemente son telebasura. Como una vez lo dije en el año 2006, televisión, ¿calidad o cantidad? Por aquí tenemos la placa por eso. Cantidad de telebasura, por ejemplo, bueno, aquí ya no están a leer esos programas que era Maritere, Laura en América, que era que eso sí atentaban contra la dignidad de la persona. Al hacer su vida un paño abierto, muchas veces no le encontraban solución, sino que era el famoso duro, 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 quiero llorar, quiero llorar. Ese era de José Luis sin censura. Pero decía, quiero llorar, quiero llorar. Mentiroso, mentiroso. Y dice, ¿qué pasa, el desgraciado? Sillón de puñete. O ¿qué pasa, el amante? ¿Qué pasa la otra? Y a la final no encontraban solución. O estos programas así mismo deportivos que echan por los suelos a cualquier jugador. O que venden su micrófono al dirigente más grueso para obtener viáticos, una tarrina de pollo, un viaje a Brasil. Algunos, no todos. No puedo dar números, no tengo pruebas. Bueno, pero igual. Estos programas de farándula que son, muchos de ellos son de los peores, que hacían el escándalo, que decían más adelante. Y ya hice un blog sobre la telebasura también. Bueno, un formato de calidad un poco más bajo, pero que trataba estos temas, concatenado con la ley de comunicación. Que destruían la vida, no, que la otra es una suripanta, que la otra me quitó el novio, que la opinión era el papá de la mamá del novio, y que los panelistas asusaban el relajillo y lo ponían por una semana, que por ejemplo, que Edith Bermeo, Edith Bermeo, hizo que se ponía enojada porque no le decían Sharon la diva, o que la boda de Gabriela Pazmiño, o que Mayensi se peleó con la otra integrante, o que el reggaetonero Oveja Negra, Dora West, que se fueron de cacho, que no sé qué. Serie y media, por favor. Con un programa de farándula, de espectáculo, debería tratar sobre los eventos del Teatro Sánchez Aguilar, del Sarao, exposiciones de pintura, los conciertos de la Orquesta Sinfónica, la promoción de jóvenes valores, artistas, no estas vainas, vainas. Lo seguimos de los noticieros que siguen estos procesos judiciales, de estos programas tipo en carne propia, que es la mercantilización del drama humano. Algunas veces ha encontrado soluciones, unas veces ha denunciado casos, pero la forma de mercantilización de la dignidad y del drama humano es controversial. O de lo que quieren dar o no quieren dar, el carácter de mediático de información.
O los programas de caracterización que se le o esos disquechistas que se le cargan a las personas eh, afroecuatorianas, a las personas de los grupos LGBT, a las mujeres, a los ancianos, todas estas cuestiones de contenido yo creo que sí deberían de ser tomadas en cuenta por este nuevo consejo. Que algunos de estos programillas o se reestructuren o se vayan. Ya vamos con todo lo sufrido con esa demanda que hizo Alberto Cajamarca. Llegaron a una transacción que sea que ya no hagan más relajo, pero se asustaron pues, porque tenían todas las de perder. Es un ejemplo claro. Y ojo, cuidado este Consejo de Regulación, al tener el error de la ley de no dictar parámetros de los conceptos vagos y ambiguos que deben de ser tratados por este consejo y que pueden quedar a la opinión subjetiva, pueden darse casos que para la sensibilidad de alguno, de algún moralista, algún que sea evangélico, por ejemplo, algún contenido sea atentatorio y se afecte. Otro ejemplo, por ejemplo, los niños, que no se debería de mencionar el nombre de los niños delincuentes, taparles la cara, que no salgan en publicidades. Y fue por esto que justamente quisieron quitarle la patria. La Defensoría del Pueblo intervino en una denuncia en contra de Dalo Bucaram y Gabriela Pino, por utilizar a los hijos al decir de que Correa y Bucaram tenían un pacto, supuestamente, es decir, que sus hijos estuvieron en Carondelet. Bueno, no sé si fue un uso. Siempre que existe la utilización de los usuarios. Pero ahora van a decir, bueno, y el comercial de la Megan, que nació el 30 de septiembre, el día que triunfó la democracia. Bueno, dirán, esa niña tuvo la autorización de los padres, pero no fue lo mismo en el uno y en el otro caso. Niños con las imágenes autorizadas por los padres utilizadas para medios políticos. Ahí la dejo. Finalmente, como conclusión, puedo decir de que la ley de comunicación era un mandato imperativo de la Constitución, acorde a los instrumentos internacionales, que hay algunos parámetros positivos en cuanto a la cuestión de catalogar a la comunicación como un derecho humano, derecho fundamental, en el que el titular son los ciudadanos, no el Estado. En ciertos puntos de la profesionalización, de evitar el linchamiento mediático o la judicialización o la justicia mediática, y de un consejo que debe dictar contenidos de los programas que ya expuse, como otros puntos, siempre de que no se use políticamente a favor de algunos o en contra de otros. Que no haya una demasía en la regulación, porque se caería en las prohibiciones de los parámetros de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y que no se debe restringir la libertad de expresión cuando no cause problemas, cuando no cause atentados a terceros. Bueno, no va a decir, bueno, me denuncian por corrupto, afecta a mi dignidad, pero ¿qué culpa tenemos de que eres corrupto? Pues ya comprobado con sentencia y todo que eres corrupto, pues, para información. En cuanto sin información, hay que dejar que el usuario, que el receptor decida si lo crea adecuado o no. Por ejemplo, en mis videos, tengo la libertad de poder informar y opinar y difundir esto. Y ustedes tienen la libertad de recibir esa información, de verla o de no verla, y al verla, aceptarla, criticarla o rechazarla, pero no al insulto, no a la injuria, no al atentado, no al agravio. Y que así como se comporten también en las redes sociales, en las opiniones, en YouTube, en Twitter, en Facebook, que no caigan en injuria, en el bullying. He estado contento si se hubiera institucionalizado en contra del acoso mediático, en contra de tantos niños jóvenes que se han suicidado por atentado a través de estos medios de comunicación. Entonces, saber usar con responsabilidad estos medios. Este humilde espacio intenta ser una vía de opinión. No soy dueño de la verdad, no lo sé todo, puedo estar equivocado mucho o en poco, pero eso es para confrontar ideas, para confrontar criterios. Y esas son las pequeñas, brevísimas consideraciones que he hecho a la ley de comunicación y al
ambiente de polarización existente. Bueno, espero que les haya gustado este tema que estaba pendiente entre los pendientes. Y bueno, asimismo saludos a mi familia, a mis amigos, a Maedi, a los aliados de calidad, a las personas de calidad y también a todos aquellos quienes tengan cuentas pendientes. No se preocupen, ya no voy a molestar más, pero por favor tengan en cuenta que antes del 2013 hay que saldar esas cuentas. Cada uno sabe quién es, se les notificará por internet. Bueno, espero que la pasen bien y nos vemos en otra opinión de opiniones calidad de exportación. Nos vemos.